Pues son las 8:47 y hablamos en este momento de operaciones estéticas y del boom que ya se lleva viendo desde hace unos años con viajes a Turquía para realizarse sobre todo implantes capilares. Sin embargo, detrás de estas intervenciones hay muchos riesgos, de los que hablamos ya con el doctor Miguel Sánchez Viera. Es director del Instituto de Dermatología Integral. Muy buenos días. Buenos días. Doctor, vamos a comenzar. ¿De qué peligros estamos hablando? ¿Con qué problemas se encuentran con pacientes intervenidos en estos centros? Bueno, son problemas de diversa índole. Con mucha frecuencia nos encontramos con infecciones que aparecen en el posoperatorio cuando el paciente ya no está delante del médico que le ha operado, no tiene la posibilidad de consultarlo y que tienen un desarrollo muchas veces lento y progresivo y dan la cara pues días después. Otras veces son problemas de cicatrización que igualmente los vemos un tiempo después, ya que en el momento inmediato no son apreciables. Pero de nuevo el problema es que quien más información podría tener, que es el médico, el equipo que ha realizado la intervención, ya no está allí para poder monitorizar y ver la evolución del paciente, algo que es frecuente que ocurra en cualquier otra intervención, donde el médico cita a su paciente unos días después de la intervención para poderle seguir. Doctor, habla usted de infecciones, de problemas de cicatrización y además alertan de que hay pacientes que, bueno, pues por vergüenza podríamos decir, por haberse operado en estos centros low cost, no van a consulta o lo van alargando hasta que ya la cosa pues se agrava. Así es, muchas veces, como digo, son complicaciones que inicialmente no son muy llamativas. Al paciente pueden llamarle poco la atención porque pueden inicialmente ser un picor, una herida o unas heridas que tardan más tiempo en cicatrizar de lo habitual y es difícil saberlo. Y cuando ya realmente da la cara y es un problema, al paciente le cuesta reconocer que ha hecho un tratamiento fuera de la vía habitual y ponerse en contacto con un médico en España y explicarle todo esto le resulta duro y muchas veces va retrasando esta consulta, con lo cual se agrava también la solución del problema. Ujú. De hecho, esta moda de operarse en centros turcos que no cumplen con toda la normativa sanitaria ha hecho incluso que actúe el Ministerio de Asuntos Exteriores porque ha habido casos de fallecimiento, vamos, que no es broma, no es para tomarse la broma. Exacto. Hay algunas intervenciones, no en concreto el caso del trasplante capilar, pero sí intervenciones en las que interviene la anestesia general o en las que hay, pues como en las prótesis de mama, una intervención de mayor profundidad, de mayor envergadura, en las que ha habido complicaciones y que esas complicaciones pueden aparecer en cualquier centro, pero estamos acostumbrados a un entorno occidental donde manejan y hay medios para manejarlas. Y allí nos encontramos un medio extraño en el que no sabemos si en el centro en el que hemos ido pues tiene toda la dotación y tiene todas las necesidades médicas y técnicas cubiertas. Porque es cierto que estábamos hablando de trasplantes capilares, pero como usted está señalando, cada vez se dan más tipo de operaciones. Imagino que la praxis es la misma, o sea, también tienen esas ciertas, vamos, no cumplimiento de las normas, como en el caso de las clínicas capilares. Claro, y es que además estamos hablando de centros low cost en Turquía o en otros países. Hay distintos centros y hay distinto nivel de profesionales. La cuestión es que justo estas intervenciones que se venden precisamente por ese coste tan bajo suelen ser las que se realizan en condiciones y en centros peores, no son las que se realizan en los centros de más alto nivel. Ujú. ¿Y cómo es la manera de actuar cuando una persona decide operarse en Turquía? ¿Hay algún tipo de exploración, de valoración o de visitas médicas anteriores a la intervención? Sí, hay con frecuencia un centro captador, pero es un centro en el que realmente su función es captar al paciente, darle las instrucciones de cómo debe hacerlo, canalizar el pago y realmente la atención médica en esos centros y la orientación médica no está centrada en las necesidades reales del problema que tiene el paciente, sino en captar un paciente para realizar una cirugía que es realmente el objetivo de todo ello. Ujú. Creo que en algunos casos simplemente con mandar una fotografía ya se establece la cita y el paciente va para allá. Correcto. En el caso del trasplante de pelo, eso es un hecho muy frecuente y aquellos que trabajamos en dermatología y en tricología sabemos que realmente el trasplante de pelo es
un pequeño eslabón en la cadena de tratamiento que no a todos los pacientes les va a beneficiar, que no en todas las enfermedades que producen alopecia, que producen calvicie, va a ser una solución y que en muchos casos además hay que utilizarlo en el contexto de otra serie de tratamientos que son a veces tan importantes o más que el trasplante de pelo, que el propio trasplante de pelo. Realmente en estos centros lo que se busca es esto, captar la imagen de la calvicie del paciente y remitirlo directamente para el implante. Doctor, ¿y cuál sería el procedimiento, digamos, pues fiable? ¿Cómo se realiza en España? ¿Cómo es el proceder de los tricólogos en nuestro país? Bueno, es un proceder médico. En el fondo, el problema de la alopecia es exactamente igual que cualquier otra enfermedad, que cualquier otra patología. No todas las alopecias, alopecia es disminución del cabello, no todas las disminuciones del cabello tienen la misma causa ni tienen la misma solución. Entonces, para nosotros un paciente con alopecia es un paciente con un problema médico que hay que estudiar, que hay que muchas veces tenemos que hacer estudios analíticos, tenemos que hacer biopsias, tenemos que hacer estudios que se llaman tricogramas, analizando partes del pelo y con eso tener un diagnóstico. Muchas de esas enfermedades que vamos a diagnosticar no se resuelven con un trasplante de pelo, incluso algunas se pueden agravar, las llamadas alopecias cicatriciales o alopecias inflamatorias, y requieren tratamiento médico, tratamiento con pastillas, con inyectables, con fármacos, en definitiva. Y hay otras que el trasplante puede ser, como antes decía, una parte de la solución, pero es una parte de la solución dentro de un integral en el que hay que hacer otros tratamientos, además del implante. Entonces, al paciente en España se le aconseja, se le diagnostica en primer lugar y se le aconseja cuál es el problema que tiene, cuáles son los tratamientos disponibles y se le hace un seguimiento de estos tratamientos. Llegado el momento en el que el trasplante de pelo se considera que es una buena opción, se le plantea al paciente y si el paciente decide dar ese paso, se hace como una parte más de los tratamientos que venimos haciendo. Pero es muy raro que en un centro serio en España o en cualquier país occidental, según viene el paciente con la fotografía, se le programa ya un trasplante de pelo. Eso, si no, nos lo imaginamos en cualquier otro problema médico, por ejemplo, en un problema de pérdida de visión o de falta de visión, antes casi ya de que el oftalmólogo valore al paciente, estaríamos ya programándole una cirugía refractiva, por ejemplo. No tiene sentido, es un absurdo. Ujú. Doctor, no sé de qué diferencia de precio podemos estar hablando entre una intervención en nuestro país y en Turquía, pero visto todo esto que nos está contando, ¿merece la pena exponerse a estos riesgos? Realmente no merece la pena, ya no solamente los riesgos de tener una complicación, sino los riesgos de tener un diagnóstico y un tratamiento erróneo que no van a ser los que den luego una solución correcta con el paso del tiempo. Y muchas veces lo barato, como se dice, sale caro, porque muchos de estos pacientes tienen después que reintervenirse para corregir problemas que han aparecido de cicatrización, tienen que hacer tratamientos más complejos, que al final cuando sumamos ese ahorro supuesto era nada. Ya por último, es verdad que estamos comentando que por cercanía los españoles acuden a Turquía, pero por ejemplo los estadounidenses hacen este tipo de turismo estético a países sudamericanos. ¿Sabéis si allí está más regulado todo esto? No, depende mucho del país y efectivamente una vez que un paciente decide ir a hacerse cualquier intervención en cualquier lugar, es libre de hacerlo y de hacerlo en las condiciones que le ofrezcan en ese lugar. Los gobiernos como el español o como el norteamericano lo que deben hacer y están haciendo es informar a sus ciudadanos de los riesgos que hay cuando se hacen este tipo de prácticas fuera de un contexto de seguridad al que estamos acostumbrados. Pero la decisión final es de la persona que decide iniciar ese periplo y terminar con una cirugía fuera de su entorno de seguridad de país occidental. Pues doctor Miguel Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por todos los consejos también que nos ha dado. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.